Bueno, decía, no sé por dónde me he cortado, porque he visto que la batería se acababa porque he traído una nueva, pero estaba usando la vieja. Que vi las reseñas de los usuarios que habían comprado la edición del Capital en un montón de volúmenes en ACAL, en un cajetín, cuando, vamos, el Capital se puede comprar en italiano en un solo volumen por 15 euros, el de ACAL vale por lo visto 65 o más, y en alemán se puede comprar por 5 euros, 5 euros, y esto contiene el Capital completo y el Manifiesto Comunista, en un solo volumen de, sí, letra muy apretada, sin notas que no sean del propio... bueno, quizá... No, sí, todas las notas son de Marx, porque esto es una edición stalinista reeditada. Es la edición íntegra de 1872. En fin, en la versión de 1946. No, perdón, de 1946 es la edición del Manifiesto Comunista. El Capital es la edición de 1932, de Karl Korsch. En todo caso, ya digo, ediciones de época stalinista que se reciclan y se pueden conseguir con más facilidad. Incluso yo creía que sería más fácil encontrar las obras completas de Marx y Engels en ediciones comunistas de saldo después de la caída del muro, pero no, es más barato encontrar reediciones de esas ediciones stalinistas. Bueno, pues vi las reseñas de quienes habían comprado el Capital en tantísimos volúmenes. Había quienes estaban entusiasmados con la caja, con el cajetín, otros que se quejaban de las numerosas erratas, otros que simplemente habían entrado para decir que todo lo que había dicho Marx era mentira, y había alguien que criticaba que ese que decía que todo lo que dijo Marx era erróneo, mentira o falacias, no citaba la fuente, que la fuente era Böhm Bawerk, que fue quien dijo que Marx era todo falacias, todo mentira. Hombre, no hace falta citar a Böhm Bawerk ni a Menger para decir Marx se equivocaba en todo, Marx se equivocaba absolutamente en todo. Podemos decir en todo lo importante, pero es de lógica. Es de lógica. Por eso decía, bueno, no tropecemos. Quiero decir muchas cosas y no quiero tropezar. Había dicho que Marx es un autor que genera una escolástica, y los seguidores de Marx son los marxistas. Y toda su obra se puede encontrar en un archivo de internet que se llama marxist.org. Que he querido saber quién tuvo esa genial idea de meter la obra completa de Marx, de Engels y de todos los autores que se relacionan con ellos en inglés, pero también tiene divisiones españolas. Yo, claro, en un principio, bueno, desde luego para Mao recomendaría leer las obras completas del presidente Mao en las ediciones en lenguas extranjeras de Pekín, pero no me fiaría mucho de lo que hagan los chinos, que lo hacen estupendamente con Mao, pero no me fiaría mucho de lo que hagan los chinos con Marx o con Engels o con estos autores. Quien empezó ese archivo enorme de marxist.org sería sin duda alguna un universitario de la universidad, parece ser de Colorado, parece ser que todo aquello se montó en la Universidad de Colorado. Es lógico, donde triunfa el marxismo hoy día, en la Universidad de Colorado, tiene en Estados Unidos, tiene perfectamente lógica, que es donde no lo han sufrido y donde siguen teniendo ganas de ser marxistas. Y nos viene estupendamente porque nos dan una fuente fiable, universitaria, académica de los textos marxistas, aunque de alguna manera todo el mundo puede colaborar, hay erratas desde luego, pero también las hay en la edición de ACAL, y la mayoría de las ediciones del Capital que hay en España proceden de la traducción francesa, por otro lado excelente y supervisada por el propio Marx, pero vamos, están llenas de erratas y de galicismos. Marxist.org es algo que hay que consultar. Desde luego, quizás sea más fiable en inglés que en español, como siempre, como la Wikipedia, pero tiene una versión en español que supongo que irá, desde luego, mejorando paulatinamente. Y ahí están todas las obras de Marx, y no tiene ningún sentido hacerse con un volumen como este, que tengo simplemente porque lo he conseguido por menos de €1, con lo cual era tontería no tenerlo,
pero vamos, no lo veo en absoluto necesario. Son las obras completas de Marx y Engels, y así se anuncian como obras completas en la editorial Anaconda, pero no son completas ni muchísimo menos, y puede resultar bastante decepcionante. Esta es la tipografía, las obras completas de Marx y Engels, editadas por Kurzlowski, y es de 2016, Anaconda, y ¿qué decir? Que no son completas, en absoluto. De hecho, yo había visto el índice y digo, hombre, no está La Sagrada Familia, que es uno de los libros más divertidos de Marx y Engels y que más vale la pena leer. Claro, son las obras de Marx y Engels, porque Engels es al marxismo, es a Marx lo que Wallace a Darwin. En realidad tuvo primero la idea Wallace, el señor Wallace, después de su viaje, y la publicó antes, pero Marx y Darwin vinieron a decir, no, pero yo pensaba lo mismo, y se convirtieron en absolutos admiradores, Wallace y Engels, de quien más o menos les había hurtado las ideas, pero desde luego admiraban su inteligencia, su arrojo, su prosa, y se convirtieron en absolutos entusiastas. Es algo parecido también a esa insistencia de Lope de Vega en que hay que leer a Marino, hay que leer al caballero Marino. Ojalá los jóvenes españoles leyeran a Marino, y luego al final resulta que Marino plagiaba a Lope de Vega. Bueno, pues es algo parecido. Algún día haré una presentación propia para Engels, pero en general Engels quiso convertirse en un colaborador necesario de Marx, así que desde luego muchos de los méritos de Marx son méritos de Engels, pero el propio Engels concordaría en coronar y en centrar toda la atención sobre Marx, coronar a Marx como el gran autor del socialismo. Bueno, son las obras de Marx y Engels, y cuando una obra es específicamente de Engels aparece así anotado. Pero bueno, como digo, yo quería tener en un libro La Sagrada Familia, que es bastante extensa, y me gustaría así tenerla. No está. Pero estaba la ideología alemana. Y digo, bueno, bien, por la ideología alemana ya merece la pena tener este libraco. Pero resulta que de la ideología alemana aquí solo viene el primer capítulo sobre Feuerbach. Y no viene San Max Stirner ni nada parecido, ni San Bruno, así que de poco. Bueno, sí, está bien para leer algunos pasajes clásicos, la magnífica, la maravillosa prosa y los maliciosos chascarrillos de Marx y Engels, sobre todo de Marx, pero vamos, que esto no son obras completas, no es una edición crítica propia, sino que parte de los manuscritos que siempre se han visto, y no tiene notas, no tiene comentario. Está bien para leer el texto tal cual, como si uno lo leyera en internet, pero con más lujo. Es como si uno lo leyera en marxist.org, pero en fin, en un formato muchísimo más bonito y lujoso, con oros, con estos contradictorios oros. Pero vamos, que esto no merece la pena tenerlo, a no ser que uno lo vaya a leer en el autobús y prefiera descansar la vista. La letra es desde luego de más cuerpo que la edición del Capital de la editorial Parkland, que parece pues el típico Corán o libro rojo de Mao, o los Evangelios, el típico librillo para, en fin, para meditar en la religión que uno ha elegido. Aunque claro, con Marx lo que hay que hacer es no centrarse solo en Marx, sino procurar tener la amplitud de lecturas que él tenía, que es algo que ocurre en todas las escolásticas, que toda la cultura que se aleja del libro, esa famosa frase que se atribuye al padre Asín Palacios, que los libros nos salvan del libro, pues esa gente que ha decidido, que ha optado por un libro, en este caso el libro sería el Capital y el Manifiesto Comunista, solo conocen este libro, y los únicos autores, Shakespeare, Dante, que conocen, o que puedan llegar a conocer, los conocen porque los cita Marx o porque los cita Gustavo Bueno. Yo he visto lamentablemente a buenistas preguntar por autores y digo, tienen intereses más allá de Gustavo Bueno, y resulta que es que los había citado Gustavo Bueno, ¿no? Pues con Marx igual, conocen los autores que cita Marx y ya está, no quieren ir
más lejos, no tienen la amplitud y la búsqueda de la verdad que caracterizó al maestro. Desde luego tengo un juicio muy positivo de Karl Marx, y ya digo que José Guillermo García Valdecasas también. Y a eso iba, con lo de que estaba todo equivocado, y que en el caso de José Guillermo García Valdecasas no es desde luego una cita de Böhm, es que no lo necesita, él se ha leído, él ha hecho su propia lectura de El Capital y de Marx, aunque también haya leído, por supuesto, a los austríacos, y también haya dicho cosas muy inteligentes, aunque lamentablemente no las ha escrito, pero también ha dicho cosas muy inteligentes sobre los austríacos, entre los que desde luego a quien más estimaba, porque es el austríaco, yo diría, más razonable, pues a quien más estimaba era a Hayek. Bueno, pues José Guillermo García Valdecasas decía que se había equivocado en todo, digamos en todo lo importante. Ponía, por ejemplo, la revolución. Para Marx, Rusia nunca podría tener una revolución porque estaba progresando, en cambio Tocqueville lo veía de manera completamente opuesta. Cómo funcionaban las revoluciones. Las revoluciones no las hace un pueblo que está oprimido bajo la bota y que se halla en un estado completamente de caquexia, sino todo lo contrario. Las revoluciones las hace una clase emergente que intenta romper el techo de cristal, como en el cuento de Garshin, Atalea Princeps. Es esa planta que quiere romper el techo del invernadero. Y precisamente allá donde hay una clase emergente es donde se puede producir una revolución, no donde el pueblo está oprimido. Ahí se producirá una revuelta, un motín como el de Esquilache, pero no una revolución. Eso es algo importante en lo que Marx se equivocaba, y en muchísimas otras cuestiones económicas, etc. Pero no sobrecarguemos las espaldas de Marx con culpas que no son suyas. En este maravilloso archivo marxist.org, uno de los autores que encontramos, que podemos encontrar, es Walter Benjamin, y uno de los mejores textos con los que podemos ejemplificar el prodigio que es esta colección, este archivo, es su estudio sobre la historia, que empieza con una cita de Fustel de Coulanges diciendo que el historiador no debe considerar los hechos históricos por lo que vino luego, que es un principio, desde luego, bastante razonable. Y no podemos juzgar a Marx por el marxismo, leninismo, maoísmo, y tampoco podemos juzgar a Marx, como he visto que muchos hacen, porque 2 de sus hijas se suicidaron. Eso ya es demasiado. No se puede juzgar ni siquiera, desde luego, no la filosofía de Marx, pero mucho menos, quiero decir, tampoco, desde luego, mucho menos su filosofía, pero tampoco su personalidad se puede juzgar porque 2 de sus hijas se suicidaron. Es absurdo, es absurdo. Ahora bien, es cierto que Marx pretende predecir la historia a base de reglas científicas, con lo cual, si lo que sucede no es lo que él ha previsto, porque es que ha tomado la responsabilidad de preverlo, pues evidentemente sí que se le puede condenar, y sí que se puede condenar su doctrina, de acuerdo, un poco sí, porque lo que viene después debería haberlo previsto Marx con sus leyes inflexibles y dialécticas de la historia. En ese sentido sí que alguna culpa autoasumida tiene Marx de lo que vino después. Y como decía José Guillermo García Valdecasas, el marxismo se autorrefuta, porque al ser materialista, al fallar en lo material, falla por completo. Cualquier otra doctrina que cifre su éxito o su verdad en una vida de ultratumba, en una vida ultraterrena, en algo que puede fallar, en algo falible, en algo que puede salir o no, se salva y puede ser verdad o no, pero algo que pretende transformar la realidad y no lo logra, y logra todo lo contrario, se está autorrefutando, porque lo único que tiene es la materialidad, y eso ha fallado. Pero como digo, no se le pueden echar culpas que no echaríamos a otros historiadores, aunque es cierto que él
continuamente las asume, aunque en otros estudios actúa con muchísima más libertad y no se ciñe a una escolástica, a un dogmatismo marxista. O sea, a veces Marx no es marxista, como sí hacen o procuran hacer en todo momento sus discípulos, intentando modificar la realidad cuando no encaja, como los astrónomos o los astrólogos incluso, que seguían la teoría tolemaica, que hicieron un sistema enormemente complejo para seguir sustentando lo que no era verdad. Y como decía también José Guillermo García Valdecasas, se pueden hacer castillos en el aire. Cosas extremadamente complejas y falsas sí que pueden subsistir, en tanto que chozas en el aire no hay, porque se caen enseguida. Pues esto es lo que pasa con el sistema tolemaico, que persiste gracias a que es extremadamente complejo. Bueno, pues no se puede culpar a Marx por más de lo que lógicamente puede asumir y un poco de lo que él autoasume, ¿de acuerdo? Luego hay errores de Marx que eran completamente imprevisibles y que no dependían de lo que se conocía en tiempo de Marx. Y estos errores los encontramos también, por ejemplo, en Auguste Comte. Es un error muy curioso sobre el que llama la atención Isaac Asimov. Isaac Asimov comenta que Comte consideraba que una de las cosas que la ciencia nunca podría saber y que tendríamos que acostumbrarnos a vivir con ese vacío, con ese espacio en blanco, con ese ixunt dracones o ixunt leones, era la composición química de los planetas o de los astros. Nunca podríamos llegar a conocer la composición química de los planetas, porque para saberla tendríamos que ir allí y eso era imposible, porque no es posible un viaje interplanetario, más allá del ficticio que nos plantea el padre Lorenzo Hervás y Panduro, ese itinerario planetario. Pues resulta que la ciencia ha logrado conocer la composición química exacta de los planetas, de los astros y de los cuerpos celestes sin necesidad ninguna de ir allí, gracias a la espectrografía, gracias al espectro de luz que recibimos. Con eso podemos saber cuál es la composición química que está reflejando esa luz. La ciencia ha hecho posible lo que los filósofos consideraban imposible, y filósofos enormemente optimistas hacia la ciencia, como Comte. Bueno, pues igualmente, por poner un ejemplo de error, que es un error, pero que tampoco hay que cargárselo tanto a Marx, porque es que era absolutamente imprevisible. Aunque claro, debería haber previsto que era imprevisible. Este error está en el primer libro, en el primer capítulo, primer capítulo del Capital. Lo voy a citar en la edición italiana para ver el aparato crítico, que a veces es bastante meritorio y otras... bueno, en fin. Bueno, está aquí, en el primer libro, primer capítulo. Cita, por ejemplo, vamos a ver, dice: Jacob duda que el oro haya sido pagado nunca por su valor verdadero, por su valor íntegro. Y entonces, claro, tenemos una nota 6 bis. 6 bis. Aquí está. Nota 6 bis. Y es una nota en cursiva, es decir, que es una nota de los editores, un poco enciclopédica, porque uno lo que esperaría es la obra, el año y la página de la obra de Jacob, pero bueno, William Jacob, 1762-1851, comerciante inglés, autor de 2 relaciones sobre las condiciones de la agricultura en la Europa septentrional y de una investigación histórica sobre la producción y el consumo de metales preciosos, 2 volúmenes, 1831. Hombre, entendemos que la cita procederá de la investigación sobre los metales preciosos, pero son 2 volúmenes, podría decirnos el capítulo, la página. Es decir, esto merece la pena tenerlo porque tiene un comentario, escasos y escuetos, pero bueno, está bien. Y además, desde luego, es más fácil leer para un español en italiano que en
que en alemán, a pesar de que la prosa de Marx merezca la pena, desde luego, pero bueno, es un complemento que está bien y que desde luego a mí aunque sea desde luego menos manejable, porque desde luego es un auténtico ladrillo. De ladrillos precisamente vamos a hablar. Bueno, al pasaje al que quería llegar, aquí está. Si se lograse transformar con poco trabajo el carbón en diamante, el valor de este, es decir, del diamante, podría descender más abajo que el de los ladrillos. Los diamantes podrían valer menos que los ladrillos si se lograran producir con poco trabajo. Bueno, pues hoy día los diamantes se producen con poco trabajo, o por lo menos con el mínimo trabajo imaginable. Porque claro, yo entiendo que cuando Marx dice con poco trabajo, no está hablando de magia. Dentro de lo que cabe, conserva una mentalidad científica seria y, bueno, supone las condiciones científicas precisas y necesarias para convertir el carbón en diamante. Ya entendemos que Marx no está pensando que se lo vayan a dar a Superman y lo vaya a comprimir en el puño y lo vaya a convertir en diamante. Esto en realidad lo hizo en Super López, no en Superman, pero supongo que Super López lo toma de Superman. Yo entiendo que Marx no está pensando que la magia puede entrar en la economía. El mínimo de trabajo para convertir un diamante, un trozo de carbón en diamante se da hoy, y hay diamantes artificiales. Y precisamente ayer vi un artículo sobre estos diamantes. Parece ser que es un negocio de futuro contra los llamados diamantes de sangre que cuestan la vida a tantos de los obreros que están mezclados en su extracción, en su comercio, en su difusión, etc. En contra de los diamantes de sangre están estos diamantes artificiales que son éticos y se logran con un trabajo mínimo ético. Ahora todo es ético, el papel higiénico ético, etc. Bueno, por lo menos no cuestan vidas humanas en su elaboración. Y están invirtiendo estrellas de Hollywood como Leonardo DiCaprio, y de momento el precio de un diamante artificial hecho con el mínimo de trabajo imaginable para convertir el carbón en un diamante, según la prensa, y voy a seguir la prensa, al igual que hacía Marx, también seguía esos medios tan... Ya decía Jefferson que el hombre que solo lee periódicos está peor informado que el hombre que no lee nada. Pero bueno, Marx leía periódicos, yo también los leo, y en los periódicos he leído que un diamante artificial cuesta, hoy por hoy, y con el mínimo esfuerzo de producción, un mínimo de 800 euros, que sigue siendo muchísimo más que lo que cuesta hacer un ladrillo de adobe en estos pueblos tradicionales en los que hacen los ladrillos con moldes de madera y se quedan días y días en la elaboración de un hormón, de una planilla, de una cuadrilla de ladrillos. Bastante menos de 800 euros cuestan esos ladrillos, pero bastante. Pero claro, Marx no podía predecir los logros de la ciencia. La ciencia, admirablemente, y para nuestro bien, va mucho más allá de lo que pueda soñar la filosofía. Pero es cierto que se puede reprochar a Marx no se le puede reprochar, se le puede reprochar a Marx no haber tenido en cuenta ese famoso pasaje del Satiricón de Petronio, en el que y que luego recoge Plinio el Viejo y se lo atribuye a Tiberio. Dice que Tiberio era el emperador. Ese pasaje que yo ya he comentado muchas veces, ese pasaje en el que un inventor se presenta ante el emperador y se presenta con un material prodigioso, un vidrio que se cae y no se rompe. Lo recoge, le vuelve a dar forma con un martillo y está como antes. Y el emperador mata al inventor porque eso haría caer el precio del oro por los suelos. Bueno, pues estoy viendo a mi alrededor que tengo este bote de hidrogel, que me ha dado mi instituto, y bueno, con esto me puedo colocar. Y esto es un vidrio flexible que se cae y no se rompe, y no ha hecho caer el precio del oro, ni muchísimo menos. Pero claro, es que Marx en su tiempo
tampoco podía predecir el plástico sintético. Así que no podía decir, no, el diamante artificial no hará caer el precio de los diamantes por debajo de los ladrillos, porque esto no ha hecho caer el precio del oro, como Plinio y como Petronio en Origen hacían decir a los personajes de sus narraciones. Pero claro, ¿cómo iba Marx a predecir los avances de la ciencia? ¿O cómo iba Malthus? Claro, es que los economistas y los filósofos van muy atrás de los logros de los químicos, de los físicos, y afortunadamente, si hay alguna esperanza para las profecías de los malthusianos, desde luego nos la dan otras ciencias, la química, los fertilizantes, la química, la física, otras ciencias con las que la filosofía no puede soñar, como, claro, volviendo a uno de los admirados autores de Marx, merecidamente, que es Shakespeare, con Dante. Marx es un denodado admirador de Dante. ¿Qué marxista puede recitar a Shakespeare como hacía Marx, o puede recitar a Dante, cuando lo único que hacen es recitar a Marx y saberse de memoria a Marx? Y si saben algo de Shakespeare es porque lo han aprendido en Marx, y esto desde luego es tristísimo. Bueno, pues José Guillermo García Valdecasas venía a decir esto, que Marx se equivocaba en todo, que se quiere decir naturalmente en lo importante, aunque también vemos que se equivoca en detalles, que tampoco se le puede echar demasiada culpa, porque es que la ciencia era imposible de soñar por la filosofía, como hemos visto en el caso de Comte. Los avances de la ciencia química y física eran imposibles de soñar por la filosofía. Ahora bien, digamos que Marx se equivoca en todo lo importante, y desde luego su teoría del valor-trabajo es más que discutible, y en esto influye también lo que la ciencia química y la física y otras disciplinas han transformado en la industria. La industria que estudia Marx no es la industria de hoy día. Y desde luego la industria tecnológica de hoy día, el microchip, los metales raros que son necesarios para todo esto, Marx solo lo podía intuir comparándolo con afirmaciones parecidas del pasado y con situaciones parecidas del pasado. Pero desde luego el presente era muy difícil de recomponer en el siglo XIX. Ya hemos visto que se equivocaba Marx, pero también se equivocaba Comte. Bueno, pongamos que se equivoca en todo. Vale, admitamos que se equivoca en todo. Pero aún así, decía José Guillermo García Valdecasas que donde no se equivocaba y en lo que estaba completamente de acuerdo era con la descripción de la vida del proletario que hace en El Capital, que es enormemente elocuente y una verdadera joya literaria. Y él decía que verdaderamente no está exagerando, está describiendo cómo eran realmente los capitalistas del siglo XIX. Y decía algo José Guillermo García Valdecasas que podría resultar desde luego sorprendente. Hay un tema literario, más que literario, yo diría del mundo de los videojuegos y del mundo de las películas. Hay un tema muy recurrente que es el viajar en el tiempo para matar a Adolf Hitler, que eso está desde luego en el final de Ben y Mira. En el final de Ben y Mira, que de alguna manera es una contraposición enormemente artística de ese jocoso viaje al pasado, también en los títulos de crédito, en un montaje musical bastante parecido en Mañana me quemaré con el té, esa película checoslovaca de ciencia ficción en la que lo mejor es el principio, que de alguna manera desde luego tiene que ver con ese final de Ben y Mira, de esa grandísima película que es Ben y Mira, con ese título apocalíptico. Matar a Hitler, o directamente, y esto es mucho más divertido, irse al pasado para matar no a Hitler, sino... De hecho, es que Klimav quería que el título fuera Mata a Hitler, pero dijeron, no, hombre, no, ese título es, yo qué sé, demasiado violento incluso para nosotros. No, ponle otra cosa, Ben y Mira.
Bueno, otro tópico de película, de serie B y de videojuegos es ir al pasado para matar nazis, que es como matar zombies, es decir, matar seres subhumanos, con lo cual, desde luego, nos ponemos en el lugar de un nazi, desde luego nos ponemos en la perspectiva de un nazi que considera que los judíos son cucarachas, al igual que en el genocidio ruandés, que no son seres humanos. El éxito